Bueno, pues ya que hemos vuelto de publicidad, vamos a seguir con el siguiente tema que me llamó mucha atención en los años 80, todavía era yo muy pequeño, en el sentido de que, bueno, fue una noticia boom referente a casos extraordinarios, paranormales, que ocurrió muy cerca de donde yo vivía. Estamos hablando de la Venta Luisa. La Venta Luisa está en la carretera del Calvario, que todo el mundo conoce de aquí de Jerez, a unos 3 kilómetros aproximadamente de la ciudad. Y bueno, allí ocurrieron cosas bastante extrañas, cosas que muchas veces no nos explicamos cómo pueden ocurrir, ¿no? Porque según sus testigos, pues fueron algo extraordinario. De hecho, alguna prensa referente a estos casos estuvieron aquí hablando e investigando de lo que realmente ocurrió en esta venta. Esta venta ya realmente no existe, pero bueno, está el sitio, el lugar donde, bueno, todo ese acontecimiento pues ocurrió. De todas formas, para aclararnos mucho más referente a la Venta Luisa, Olga se ha documentado de una forma bastante peculiar y profunda, porque ha intentado contactar con personas que vivieron más o menos ese momento de, bueno, se puede decir de miedo o de algo extraordinario, ¿no?, dentro de su vida. Olga, he comentado que está muy cerca de Jerez, está en la carretera del Calvario, pero ¿quién vivía realmente allí, para que algunos de los telespectadores vean cómo vivían, de qué forma, quiénes son los que...? Pues allí vivía un matrimonio con 4 hijos, que normalmente dicen que con una hija, no, pues eran 4 hijos y una sobrina. Una sobrina que se trajeron de Lebrija, Josefa se llamaba la niña. Vamos, la niña tendría unos 20 años o 20 y algo. Y un perro. Entonces, estamos hablando de 1984 y el 9 de septiembre hay algo muy peculiar, y es que empiezan a notar, el fenómeno empieza así, empiezan piedras a caer, se asustan, piensan que es una broma, salen, no ven a nadie, al día siguiente vuelve a pasar, ya piensan que es algo más serio, salen con palos, no ven a nadie tampoco. Pero me gustaría hablarte de quién vivía allí exactamente y de cómo era esta chica. La chica que se traen de Lebrija, su sobrina, era una niña un poco peculiar. Daba miedo. Los vecinos, los chavales de la misma edad de ella, la tenían miedo, porque esta niña, por lo visto, gritaba. Yo, no es oficial, pero pienso que podía haber algún tipo de trastorno un poquito mental, ¿no? No la dejaban nunca sola, la llevaban de la mano porque se escondían de ella, hasta el punto de que la llamaban la niña loca, ¿vale? Empiezan estos sucesos, salen, no ven a nadie, vecinos son testigos de ellos, el perro está asustado con el rabo entre las patas y se esconde. Incluso llegan a denunciar en la policía. La comisaría llega allí, no entiende el suceso, y incluso llegan investigadores de lo paranormal, ¿no? Sí. Como JJ Benítez, que estuvo allí, sí. Estuvieron con cámaras, y entonces se da que el fenómeno es litotelergia. Sí, es un fenómeno muy frecuente en parapsicología, y esto es lo que está pasando allí. Y este fenómeno normalmente lo provoca o una persona adolescente o alguien con algún trastorno mental. Entonces, al final, la conclusión es que esta niña inconscientemente, involuntariamente, provoca este fenómeno. Es un poltergeist en todo su esplendor. Cuando esta niña se marcha otra vez a Lebrija, de donde era ella, termina el fenómeno. Ya nunca más volvió a pasar. Bueno, pues cuéntanos qué realmente ocurrió esa noche o varias noches en aquel lugar. Pues esa noche empiezan a notar piedrecitas, los tejados son de uralita, empiezan a notar como que caen piedrecitas a las 2:30 de la mañana. Entonces salen, no ven nada,
Y empieza a pasar esto sucesivas noches, ¿no? Hasta el punto, no dañan, las piedras no hacen daño a nadie. Incluso dicen vecinos que cuando salen, que notan esas piedras y van a tocarlas, eran como arena. O sea que el sonido era de piedras, pero realmente la piedra no existía, era arena. ¿No podía haber sido algo climatológico? No, se investigó profundamente el caso. Y no era ni climatológico, ni nadie tiraba piedras, ni nadie... Caían en el tejado, y solamente en el tejado de esta casa. Uh-huh. Entonces se investigó muy a fondo, y se llegó a la conclusión de que fue un fenómeno paranormal, uh-huh, un poltergeist. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacen ellos cuando realmente escuchan ese sonido? Pues se asustan muchísimo, empiezan pensando que es broma, empiezan pensando que es un ataque de algún vecino. Y realmente ven que no hay nadie que les esté atacando, que no es ninguna... Saldrían hasta con palos, claro, salen con palos diciendo qué está pasando aquí. El perro está asustadísimo, o sea que hay un montón de cosas que dicen no puede ser. Y una noche tras otra, o sea que es que se repite, hasta el punto de denunciar, de ir la policía, de la policía decir... Es inexplicable, no se entiende qué es lo que está pasando. O sea, no estamos hablando incluso de que hubiera un fantasma. No, es un fenómeno poltergeist, pero no provocado por algún ente del más allá, ni sino provocado por una persona física. En este caso sería la niña. Que es la niña, vamos, supuestamente, pero es la niña porque esta niña no era una niña muy peculiar, no era una niña habitual, era una niña... que aparentemente tenía algún tipo de trastorno, ¿no? Y es que, mira, cuando hay una casa encantada y vamos parapsicólogos a ver qué pasa, a investigar este fenómeno, lo primero que se pregunta es, ¿hay alguna persona deficiente mental en la casa? ¿Hay adolescentes? Porque mueven una energía, no porque sea algo voluntario, sino porque tanto adolescentes como personas con algún tipo de trastorno mueven unas energías diferentes y a veces provocan ese fenómeno. O sea, te recuerdo muy de pasada las caras de Belmez, pues en las caras de Belmez, María, que era la dueña de la casa, era ella quien provocaba este fenómeno. Cuando hablamos de casas, que realmente se le voy a preguntar a María, porque María también ha estado, me supongo, en sitios parecidos, ¿no? Porque realmente cuando tú te encuentras un caso como el que estamos hablando de esta casa, que una niña es capaz de hacer estos fenómenos, ¿tú te has encontrado alguna vez con una cosa parecida? Yo no me he encontrado con nada parecido. Yo sí he escuchado decir que donde hay adolescentes sí ocurren este tipo de cosas, pero yo personalmente no me he encontrado con nada parecido a esto, ni he tenido ninguna experiencia con nada de este tema. Mira, estoy recordando ahora que cuando dicen que cuando va a empezar el fenómeno de las piedras que caen sobre el tejado o que incluso alguna entra por la ventana, se precede con 3 golpes que llamamos Raf. Cuando va a manifestarse algún espíritu, cuando va a suceder algún fenómeno paranormal, algún poltergeist, es muy frecuente escuchar 3 golpes antes. Y aquí también se da el caso. Bueno, pues bastante interesante lo que nos cuenta nuestra compañera Olga, pero ante todo vamos a ver un pequeño vídeo referente a lo de la venta Luisa. Después de casi 40 años, todavía quedan restos de lo que fue en su día la venta Luisa. Un lugar que se produjo sin saberlo, un acontecimiento que dejó a la ciudad de Jerez desconcertada, después de los hechos ocurridos en septiembre de 1984. Un lugar que todavía algunos vecinos recuerdan de lo ocurrido, donde aseguran que lo que vieron era algo fuera de lo común. Un lugar encantado,
un lugar que fue invadido por energías desconocidas. Uno de sus vecinos nos contó que vio aquella escena de miedo y hasta hoy lo recuerda perfectamente, intentando explicar lo inexplicable. Un lugar infectado donde recibieron la visita de algo o de alguien procedente del otro lado de la realidad, que decidió por unos días quedarse. Después de visitar de nuevo el lugar, solo nos queda aquella venta donde al cabo de los años fue transformada para ser el hogar de otros propietarios, donde aseguran que desde entonces no ha vuelto a ocurrir nada semejante. Ahora solo queda sus restos, albergando utilidades de sus actuales dueños. Un lugar que será recordado por sus fenómenos que para algunos no existió y que para otros el fenómeno poltergeist es una muestra de las capacidades de la mente. Nuestra plaza del mercado, con numerosos palacios y casas de viviendas, digna del lugar que le hacen ser uno de los barrios más icónicos de la ciudad, con una historia que nos lleva a conocer qué fue en sus gloriosos años. Dio pureza a lo que hoy en día a lo largo de la historia nos ha dejado, pero no todo fue bello y armonioso. Esta plaza fue testigo de ajusticiamientos por el garrote vil, y comentan que todavía algunos escuchan los sonidos de los tornillos que oprimían la nuca del reo y ese collar de hierro atravesando por un tornillo acabado en una bola, que al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello. Bueno, una vez visto el vídeo, nos deja un poco aclarado lo que realmente ha investigado nuestra compañera referente a lo que se puso en su día en las noticias. Pero bueno, seguimos referente a estos casos paranormales que, como son tantos, tenemos que ir dándole paso unos a otros. Uno de ellos es nuestro museo. De hecho, anteriormente que estamos esperando a que el señor director del museo nos dé permiso para poder hacer allí o poder investigar un poco referente a este museo. Este museo que tiene también mucha historia porque está congregada, realmente está en un sitio muy caliente de nuestra ciudad, como es en la Plaza Mercado. Plaza del Mercado, lo conocemos todos, es un lugar donde hay muchos palacetes y muchos lugares bastante calientes. Caliente porque... ¿Por qué, Olga? ¿Por qué ahí se ha estado...? Pues porque es uno de los puntos con más energía de todo tipo en Jerez, yo creo. No solamente el museo, toda la plaza, incluso yo iría un poco más allá. Toda la zona de San Mateo, yo cada vez que voy por allí tengo unas sensaciones muy peculiares. Ahí se ha movido mucha energía porque ha habido mucho suceso. Así, acuérdate de lo que pasó en 1884, es que ahí hay una impregnación muy grande, ha habido mucho sufrimiento, o Juan Galán. Exactamente, pero vamos, famoso también, Juan Galán. Vamos un poco sí. por orden. Dentro del museo se dan un montón de fenómenos paranormales. Los empleados de allí no están muy remisos, no quieren hablar, pero desaparecen herramientas, se oyen risas, se mueven cosas, se abren y se cierran puertas, o sea que hay mucha actividad dentro. Y fuera, es que si nos vamos a lo que pasó en 1884, con los ajusticiamientos que hubo en la plaza, era una época políticamente muy revuelta. Entonces, empezando por lo de Juan Galán, que se le ajustició y se le condenó a muerte por el crimen del ventero de Trebujena, me parece que era. Y oficialmente no se ha dicho nada, pero se cree que fue injustamente porque se autoinculpó por defender a su hijo. A su hijo, ¿no? exactamente. Claro. Y partiendo de ahí, luego también hubo personas que se ajusticiaron allí
de una forma brutal con el garrote vil, que era la forma de la pena de muerte. La pena de muerte. La pena de muerte que la hemos tenido hasta 1975, creo que fue el por ahí, último, 74, 75. Sí, por ahí, creo cuando que se fue por abolió el, la fue el pena último de año. muerte. O sea que era tremendo, era un collar de metal con un tornillo y una bola, y apretando hasta que se partía el cuello del ajusticiado, que además era una muerte muy dolorosa, porque dicen que dependiendo de la fuerza que tenía el verdugo, el reo tardaba en morir. Entonces era una agonía muy grande. Todo eso se ha quedado allí, o sea, conmocionó a toda la gente que lo vio. Y la energía sigue allí, y el dolor. Y eso es lo que hablábamos antes. Puede decir que se impregna todo eso, Efectivamente, toda la zona, claro, todos los claro. edificios. Y es que además se percibe. Yo he tenido la ocasión de pasar por allí, y es que en cada rincón, en cada esquina, se notan cambios de temperatura, se notan energías. Allí está muy cerca el rincón del Malillo. También. Bueno, sabes que hay un caso allí no recuerdo el nombre, pero te lo digo ahora mismo. Era un caballero jerezano. Se dice que era Luis de Montoro y en alguna otra versión Álvaro de Mendoza. Era un vividor, un espadachín, un poco chulillo, ¿no? Y pues en una pelea con una de sus víctimas, en uno de sus duelos de la época, ¿no? Pues no tuvo bastante con su víctima, que retó a Satanás. Entonces, justo cuando le retó, notó una punzada muy grande en el brazo derecho, y se miró y había una herida abierta sangrando. Se asustó muchísimo de lo que había hecho, de esa barbaridad. Salió corriendo, cruzando la plaza del mercado hasta la calle Justicia, que es donde él vivía. Tan muerto de miedo y tan arrepentido que se metió en la casa, mandó hacer un crucifijo de hierro forjado y lo puso en la esquina, mirando hacia la plaza hacia donde él Plaza estaba. del Mercado. Y vamos, le llamaban el enjaulado, porque se metió allí, y este hombre tardó un montón de años en morir. Bueno, pues cuando murió seguía la herida del brazo abierta. A partir de ahí, si os fijáis, en muchas esquinas de casas de Jerez hay crucifijos en hornacinas. Las hornacinas que hay en las esquinas. Como protección de Satanás. Exacto. Bueno, pues toda esa zona tiene una impregnación enorme. Yo creo que con aquello que pasó en 1884 fue una de las cosas más importantes, ¿no?, por las que se han quedado allí. María, ¿qué nos puedes decir de la Plaza del Mercado? Yo paso por allí como mínimo 2 veces a la semana. Y es como si aquello lo envolviera, como si a la plaza se le envolviese una oscuridad. Pero como dice Olga, de toda la zona. Está calle Justicia, ¿no? Está donde está también el callejón donde está el Bereber. Exactamente, la calle Cabezas. Luego, exactamente, ahí hay un edificio que también está ahora, creo que está como abandonado, en la parte izquierda de la plaza. Si nos ponemos justamente donde está el Museo Arqueológico, te vas para el frente, en la izquierda creo que hay algo ahí como abandonado. Y la verdad que yo paso 2 veces a la semana por allí porque tengo que pasar, y es una oscuridad tremenda por mucho sol que hay en la plaza. ¿Verdad? Es que da como inquietud. Oscuridad, frialdad, mal rollo. Eso no significa que se viva allí de lujo, porque allí en aquella zona de Jerez es una zona muy flamenca, una zona donde se crean una serie de ambientes, tanto festivos en Navidad como en otros momentos de nuestra estancia en el año, donde podemos vivir y porque es un sitio, a mí me encanta ese sitio también, un lugar estupendo, y tengo amigos que viven allí y viven estupendamente. Esto no significa nada, no significa que nosotros estemos hablando de historia, de lo que ha ocurrido allí hace X tiempo, y que hoy en día se vive allí de lujo. Y además la gente que hay allí, estupenda. Yo en sus bares he parado. Yo también.
bien, o sea, que esto no significa que aquello sea tenga una... Yo creo que tiene algo hasta malo. encanto el Es un tener, encanto. el tener Yo- estas Claro, sensaciones. estamos hablando de lugares que han ocurrido o han tenido sensaciones, pero lo mismo ocurre en la plaza del mercado, que ocurre en Mamelón, que ocurre en otros sitios. O sea, todo el que intramuro, Frank, todo lo que es intramuro. un Claro. sitio que nos puede, bueno, llamar mucho la atención, tanto por su belleza, en este caso la plaza del mercado es muy bonita, con su Preciosa. su iglesia y sus palacios, y a mí realmente es un sitio bueno, pero también tenemos que contar que hay sitios, Es que hay Jerez, momentos... yo creo que Jerez en general hay tanto túnel hecho que luego algunos de los túneles se han cogido para canalizaciones de agua y todo esto. Pero Jerez estaba lleno de túneles que comunicaban conventos, que comunicaban, que salían de la muralla, que entraban. Entonces ha habido mucha vida, mucha. Claro, eso significa que, claro, tenemos una ciudad con mucho encanto, Maravillosa. pero encantada también. con mucha Claro. historia. Con encanto, Claro. pero encantada. Encantada. Vamos a seguir. Vamos a dejar un poquito el museo Plaza de la... había ahí alguien que, bueno, no sé si ustedes, una de las dos, me han comentado algo referente al fantasma del niño del Parque Atlántico, una cosa así. De la urbanización de Nazaret. Ah, perdón. Bueno, está muy cerca, ¿no? Está muy cerca de allí, ¿no? Yo creo que las dos podíamos hablar un poquito del tema. Sí, Olga, sí, es porque que además ha sido muy nombrado. Él era un niño que era el hijo de un jefe de obra cuando se estaba Ajá. construyendo. en el 1970, cuando Ajá, se estaba cuando se construyendo hizo la Sí, urbanización, Sí. hace ya unos añitos. Hace unos añitos. Y yo creo que era el hijo de un jefe de obra y se lo llevaba allí. El hombre no tendría a lo mejor posibilidad de dejarle con nadie. Se le llevaba allí, el niño estaba jugando por allí. 9 años tenía el niño. Es que esta historia no la hemos Claro, visto y antes. hubo un trágico suceso, y es que el niño se mató. Se cayó, creo, Se cayó de una cuarta planta Y se suele, mató. dice que se Se puede ver, aparece. se aparece por allí. Se aparece. Bueno, Que el que lo ha visto por aquella zona es un niño de 12 años, 12 años. sí, 20 años después, en el Joder, año madre mía. 1991. pero estos casos, mira, los dejamos para otro momento porque se nos Pues está este quedando caso sería interesante. Sí, muy interesante. Bueno, vamos a hablar de más casos. Y no porque- estamos hablando del centro de Jerez, ya estamos hablando No. un poquito más de las afueras. Ni estamos hablando del cementerio Sí, ya, famoso Santo Domingo. de Santo Domingo. Guau, que ahí Que eso estuve yo, tiene mucho ahí que estuve hablar. yo cuando empezaron a trasladar los Yo trabajaba los en... cadáveres, Claro. ahí me llevó un amigo y no se me olvida. Bueno, señores, señoras y señores, referente a este tema, pues tenemos que seguir hablando, porque realmente estos temas nos apasionan y nos gustan, y hablamos y seguimos hablando y no tenemos tiempo ni perdemos el tiempo en decir otras cosas, que es despedirnos hasta el próximo programa. Que gracias por todo, que vuelvo a repetir que la gente que se ha puesto en contacto con nosotros a nuestro correo, que es laluzdelpasillo.5@gmail.com. Bueno, sin más, me despido de mis compañeras María Buenas y noches, Olga. que no apaguen la luz del pasillo, que nunca saben lo que pueden ver. Exactamente. Así que hasta el próximo programa, y así que apagamos ya la luz del pasillo. Hasta el próximo programa.